Bien amigos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta ocasión nos reunimos para hablar sobre profecía, sobre el cumplimiento de la profecía del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que significa, Apocalipsis significa quitando el velo, o el libro de Revelación, porque es una revelación que ha sido escondida de los ojos de la gente. Y esto, por supuesto, el misterio completo del libro del Apocalipsis, que significa quitando el velo, tiene que ser revelado. Y nosotros, amigos, creemos que ha sido este libro completamente revelado a la iglesia verdadera del Señor Jesucristo en el tiempo del fin. Entonces vamos a estar hablando de Apocalipsis capítulo 13, vamos a estar hablando también citando Apocalipsis capítulo 17. Entonces, lo primero que quiero decir ya es que, bueno, lo primero que se debe decir, en Apocalipsis capítulo 13 hay dos bestias. Bestias en la Biblia es un poder, que en este caso la primera bestia es un poder político y militar. Entonces, para poder entender esto, el profeta Daniel habló de que en el mundo gentil, en el tiempo de los gentiles, ¿ya? Habrían cuatro grandes imperios. Todo estudioso de la Biblia sabe eso, ¿ya? Que en el sueño de Nabucodonosor, ¿ya? Él tuvo un sueño de una gran imagen que tenía una cabeza de oro, ¿ya? Y la cabeza de oro, bueno, era el mismo, era el reino de Nabucodonosor, es decir, el gran imperio babilónico. Pero después de eso interpretó el profeta Daniel de esta gran imagen que vendría un reino inferior al reino de Babilonia, ¿ya? Que fueron los medos persas, ¿cierto? Liderados por Darío. Pero después del imperio medo-persa vendría un tercer reino. Y ese tercer reino fue, ¿cierto? Fue el imperio de Alejandro Magno, el macedonio, hijo del rey Filipo II, que conquistó todo lo que es Media y Persia. Y se conoce la historia como el imperio helénico, ¿ya? Pero el cuarto imperio, dijo Daniel, el profeta Daniel, ¿cierto? El cuarto imperio iba a ser muy, muy diferente de los imperios que le antecedieron. Es decir, este cuarto reino o este cuarto imperio mundial sería completamente diferente al imperio babilónico, a los medos persas y al helénico de Alejandro Magno. Entonces, porque sería un imperio, un reino que todo lo tillaría y todo lo desmenuzaría. Y este cuarto reino estaría hasta el tiempo del fin. Y nosotros, amigos, estamos en el tiempo del fin, ¿ya? Estamos en el tiempo final. Estamos viviendo la historia final digamos, los días finales de la historia de este mundo. ¿Por qué? Porque ya entendemos que viene una tercera guerra mundial, las partes, ¿cierto?, han tomado sus bandos, ya Oriente, digamos, versus Occidente, y eso lo hemos explicado en otros vídeos, pero ya las fuerzas están alineadas. Entonces, quiero decir lo siguiente antes de entrar, ¿ya? Antes de entrar de lleno a este vídeo. La primera batalla que hubo, ya fue en los cielos. La primera batalla que hubo en los cielos, y eso está en Apocalipsis o el libro de Revelación, el capítulo 12, versículos 7 al 12. Entonces, ese capítulo, el capítulo 12, el que antecede al capítulo 13, para que podamos entender mejor, ya se refiere, describe la guerra que hubo en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, aquellos ángeles que se rebelaron. Y cómo en esta guerra Satanás y sus ángeles y los ángeles caídos son vencidos y son arrojados a la tierra. Y también para poder entender, tener un mayor entendimiento, esta batalla que empezó en el cielo
termina aquí en la tierra y termina en Armagedón. Y Armagedón, bíblicamente, en el lenguaje apocalíptico, es el tercer ay. Porque ya, amigos, hemos tenido dos ay, dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esos dos hay, pero viene un tercer ay sobre los moradores de la tierra. Y esta tercera guerra mundial no va a ser ni como la primera ni como la segunda. ¿Por qué? Porque ambos bandos disponen de, digamos, de la energía atómica, nuclear. ¿Ya? Disponen de misiles, de proyectiles de largo alcance que viajan a velocidades fantásticas, ¿cierto? 11.000, 12.000 kilómetros por hora, que en pocos minutos pueden estar, un bando puede llenar de misiles al otro bando. Entonces, amigos, esta guerra va a ser muy diferente. Entonces estamos hablando del escenario de esto. La guerra que empezó en el cielo, ya, termina en Armagedón, y Armagedón es el tercer ay, porque y el Armagedón se pelea sobre los montes de Israel. Todo estudiante bíblico sabe eso. Por el problema que existe actualmente, que eso va a ir escalando y escalando, el problema de el conflicto palestino-israelí, si ustedes quieren, ¿ya? No voy a entrar profundamente en eso en este minuto, pero eso es lo que detona la Tercera Guerra Mundial y ya los países ya están alineados, ¿ya? Por ejemplo, bueno, lo tengo que decir, Irán está alineado con Rusia, Rusia con China, con Corea, ¿cierto?, del norte, y con varios otros países que quieren ver realmente el fin de Israel. Israel lo es sobre la faz de la tierra. Y por el lado de Israel, por supuesto, está Estados Unidos y está todo el mundo cristiano, por así decirlo, en Europa, etc. Entonces, bueno, eso es lo que va a dar lugar, lo que realmente gatilla la Tercera Guerra Mundial es el problema israelí-palestino, ¿ya? Que se están peleando no solo en la tierra, sino que también hay una connotación religiosa, ya porque hay 1.500 millones de musulmanes que ellos su proclama, su creencia, su fe es que Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Y por otro lado está el pueblo de Israel que su Dios no es Alá, sino que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos dicen, y tienen la Biblia en su mano, que el Dios único y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, les dio esa tierra en la cual ellos están, ¿ya? Y que el Dios de ellos estableció que su capital, donde él pondría su trono, el Dios del cielo, dijo, sería en Jerusalén. Entonces, y eso es algo que no lo entiende la otra parte. Bueno, y eso va a dar lugar, va a ser el detonante, digamos, que origina este tercer ay, ya donde el mundo está polarizado. Entonces, y esto, la batalla que empezó en el cielo, que está descrita en Apocalipsis capítulo 12, termina en Armagedón, en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, amigos, eso es. Entonces quiero entrar ahora por unos breves minutos en Apocalipsis capítulo 13. En el versículo 8, el capítulo 13, dice que todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, desde la fundación del mundo, ¿cierto?, adorarán a la bestia. Y nosotros sabemos que la bestia es Satanás encarnado, porque si leemos bien Apocalipsis capítulo 13, dice que esta bestia, ya, que sube del abismo y que va a perdición, ya, Satanás a esta bestia le va a dar su autoridad, le va a dar poder, su autoridad y su trono, porque bíblicamente el trono de Satanás también está aquí en la tierra. Acuérdense que Satán con sus ángeles fueron expulsados del cielo y cayeron acá en la tierra. Y desde entonces ellos han logrado el control de este mundo, de este planeta, y Satanás tiene su trono aquí en la tierra. Entonces vamos a ir urdiendo un poquito, vamos a ir tejiendo todo este tema que es muy interesante. ¿Ya? La revelación es demasiado profunda y demasiado, yo diría, contingente en este momento. Bueno,
Entonces, vamos a tener un líder, dice, a cual todos los que moran en la tierra lo van a adorar. Ese es el escenario en el tiempo del fin. Y entonces, en Apocalipsis capítulo 13 hay dos bestias. La primera bestia sale del mar, ¿ya? Y el mar representa pueblos, muchedumbre, nación y lengua. Y esos son imperios, amigos, imperios. Entonces, repitiendo, Daniel dijo que habrían, hasta el tiempo del fin, 4 imperios, ¿ya? Los mencioné: el imperio babilónico, el medo-persa, el imperio helénico, y el cuarto imperio decía que sería muy distinto a los otros imperios, porque este sería un imperio, digamos, misterioso, que tomaría todo el poder político y militar de la tierra. No solamente eso, sino que también todo el poder religioso, ¿ya? Porque este mundo, amigos, este mundo, ya lo podemos ver, va a un sistema globalizado, ya todo está globalizado, ya, pero va para formar un solo gobierno a nivel mundial. Si nosotros estudiamos lo que es el ecumenismo pretende eso, pretende, digamos, no solamente unir al mundo llamado cristiano, ¿ya? Sino que también, digamos, en su extensión, quieren unir a todas las religiones y formar una sola religión, ¿ya? Una sola adoración mundial. Y eso es lo que habla el capítulo 13 de Apocalipsis, que todos los moradores de la tierra van a adorar a la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, la primera bestia ya la hemos identificado, es el cuarto imperio mundial que sale de las aguas, es decir, de las naciones, porque un imperio mundial está en las naciones. Entonces, si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 17, dice la Biblia así, que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y eso es lo que forma un imperio, amigos. Entonces, este cuarto imperio es el imperio romano. Y el imperio romano, ya, la historia nos dice que se terminó, pero no es así. El cuarto imperio, este imperio romano que fue dividido en Oriente y en Occidente, y cuya herida mortal, la Biblia dice que fue sanada, y que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, ya siguió el año 325, cambió de imperio pagano a imperio, digamos, al Sacro Imperio Romano. Cuando Constantino unificó el imperio, ¿cierto? Unificó el imperio, ¿ya? Y lo unió con la religión. Constantino, estudien bien, no fue un cristiano. Dice digamos, bueno, dice la tradición que él se convirtió al cristianismo, pero no. Él siguió con la antigua adoración de Roma, de los antepasados, de los dioses romanos que los romanos le copiaron a los griegos, ¿ya? Pero les cambiaron sus nombres. Entonces eso es. La antigua religión de Roma persiste hasta nuestros días, pero con un barniz, digamos, diferente, ¿ya? Diferente. Entonces, eso es, y lo vamos a estar viendo en un momento más. Entonces, la bestia que sale del mar es el cuarto imperio del cual habló el profeta Daniel, que subsiste hasta nuestros días. Y entonces todos estos emperadores que se han, digamos, que se han sucedido, ¿ya? Vamos a llegar hasta el fin, y en el fin se tiene que levantar, digamos, un líder, y es donde yo lo creo, amigos y hermanos, un líder, digamos, que sea la cabeza de este imperio, ¿ya? De este imperio, ya, el cual se opone a Dios y a las cosas de Dios, pero que viene en la forma de religión, ¿ya? En la forma de religión. Entonces, esa es la primera bestia que sale del agua. Ahora, la segunda bestia que sale de la tierra, Apocalipsis capítulo 13, muchos estudiosos saben que Apocalipsis capítulo 13 también la tierra representa a los Estados Unidos, porque
EEUU, los Estados Unidos, digamos, es la potencia mundial, ¿ya? En estos momentos, es la potencia mundial. Entonces, y este sistema se apodera de esta potencia mundial, se apodera de la nación, de Estados Unidos, se apodera de la Reserva Federal, se apodera del sistema militar, ¿ya? Con su afán de gobernar el mundo, porque para eso son los imperios. Los imperios buscan la gobernanza, el gobierno global, el gobierno mundial. Bueno, y a eso es lo que nos estamos alineando, amigo. Entonces, este líder, el último líder mundial, ¿ya? Va a ser un líder religioso, pero que va a salir de los Estados Unidos. Va a salir de los Estados Unidos de Norteamérica. Y tiene que ser un personaje eclesiástico, ¿ya? Un personaje eclesiástico. Entonces, y a eso me voy a referir en un momento más. Pero este personaje, la bestia que sale de la tierra y que hemos identificado que es de Estados Unidos, el último líder, ya dice que la Biblia en Apocalipsis 13 que tiene 2 cuernos, ¿ya? Y esos cuernos representan el bisonte americano, los 2 cuernos del bisonte americano, pero representan 2 cosas. Los cuernos representan poder civil y eclesiástico. Entonces, este último líder que se levanta de la tierra de los Estados Unidos, de esta superpotencia, ¿ya? Mundial, ¿ya? Entonces es un líder religioso, pero que tendrá todo el poder político del mundo. Todo el poder político del mundo estará en sus manos, ¿ya? Acuérdense que la intención es unir a todas las religiones y crear un solo sistema de gobierno a nivel mundial. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 13, que todos los moradores de la tierra para poder comprar o vender tendrán que tener la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Entonces vamos a estar hablando quizás en un momento más, si Dios lo permite, de eso. Pero Apocalipsis 13 anuncia un solo gobierno mundial, como lo que hubo en el principio de la dispensación gentil, que fue Babilonia. En Babilonia estaban edificando una tremenda torre hasta llegar al cielo, porque eso era una unión entre los hombres, porque querían hacer un solo gobierno, ¿ya? Y Dios descendió para ver esa gran torre que estaban construyendo y le desagradó y confundió la lengua de ellos, ¿ya? De tal manera que ninguno entendía el habla de su compañero. Por eso es que Babilonia o Babel significa confusión. Dios los confundió sus lenguas para que no se entendieran y dejaran de edificar la torre, esa gran torre. Pero hoy en día, ¿cierto? Babilonia está representando, está tipificando lo que sucedería en el último día, que también harían este gran sistema eclesiástico ya universal, global, y unirían la religión, y unirían la política, y unirían la economía, y harían una sola moneda mundial, pero pondrían un solo líder. Y este líder sería nada menos, ¿cierto? Nada menos que dice que Satanás le da su poder, su autoridad y su trono a la bestia. Y la bestia es su nombre, porque la Biblia en Apocalipsis 13 dice: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y nosotros sabemos que la suma de las letras romanas, que ya sabemos dónde se encuentran esas letras romanas, suman 666 en ese hombre que ostenta ese título, ¿ya? Bueno, el título que ostenta, porque la Biblia dice que es un nombre blasfemo, pero ese hombre eclesiástico que ostenta ese título, ¿ya? Se leen esas letras y la sumatoria, porque son letras romanas, la sumatoria de los valores numéricos romanos dan 666. Por eso es que el 666, la bestia, es un nombre, no es una computadora, amigos.
es un hombre que tiene superpoderes otorgados por Satanás, y todos los moradores de la tierra también lo van a adorar, y él va a tener la autoridad y el poder completo. Eso significan los dos cuernos de la bestia, ya poder civil y poder eclesiástico religioso, pero poder civil y eclesiástico religioso satánico. No se olviden, estoy repitiendo, que Satanás le da su autoridad, ya le da, digamos, su poder y le da su trono. Entonces, en Apocalipsis 13 dice que este último líder tiene poder para hacer bajar fuego del cielo a la tierra. Entonces, un hombre con tanta autoridad, amigos, que puede decir, oye, Juan, aprieta el botón rojito sobre esta nación porque me incomodan. Y Juan apretar el botón, ¿cierto? Y un misil nuclear. Entonces, con esa autoridad tendrá este hombre. Pero fíjense, y aquí viene una cosa muy tremenda. Nabucodonosor, ya, este gran rey de este imperio, este gran emperador, si ustedes quieren, él al verse el dueño del mundo, al saberse el dueño del mundo, él se enorgulleció, se ensoberbeció. Y la Biblia en el libro de Daniel dice que unos vigilantes del cielo, yo creo que son ángeles, por supuesto, que vigilan todo lo que sucede acá en la tierra, por supuesto que sí, porque Dios es el que controla la tierra, a pesar de que uno no lo vea profundamente, pero Dios tiene el control de todo. Entonces, unos vigilantes, dijo Daniel, le hablaron a Nabucodonosor y le dijeron que por cuanto se había ensoberbecido y enorgullecido, ¿cierto? No sé si se dirá así, le sería cambiado el corazón de hombre por el corazón de bestia. De tal modo que Nabucodonosor, ¿cierto? Este gran rey de reyes, por así decirlo, ya este gran hombre que tenía todo el mundo en su mano, ya pasa de un hombre a convertirse en una bestia. Y empezó a comer pasto tal como las bestias comen pasto en la montaña, y le creció el pelo y le crecieron las uñas. Y pasaron 7 años, hasta que la razón le fue devuelta. Y él entonces pudo reconocer que no hay nadie, ninguno más grande que el Dios del cielo. Y ahí le dio la gloria a Dios, ¿ve usted? Pero por haberse enorgullecido, ¿ya? Y haberse jactado de eso, pasó lo que pasó. ¿Por qué? Porque la jactancia, amigos, y el orgullo viene del diablo. Acuérdense que el pecado comenzó en el cielo, ¿ya? Y el pecado fue que Satanás quiso ser igual a Dios, quiso igualarse a Dios y quiso poner su trono en las alturas y ser adorado como Dios, ¿ya? Eso fue lo que causó la rebelión, y por eso que Miguel y sus ángeles expulsaron, vencieron a Satanás y a sus ángeles y los arrojaron en la tierra. Y decíamos anteriormente que la batalla que empezó en el cielo termina acá en la tierra, en Armagedón. Y estamos hablando que esta bestia va a estar reuniendo todo el poder mundial, es decir, va a reunir, no es que está reuniendo, ya está todo eso listo, ya, pero este último líder mundial va a reunir todo el poder político y religioso mundial. Pero recuerden que esta bestia se opone a Dios y a las cosas de Dios, de tal modo que dice, creo que está en Tesalonicense, que se hace pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios para ser adorado. Entonces, este último líder mundial se va a presentar como el Mesías, ¿ya? Y va a engañar a los judíos y va a engañar a las diferentes religiones, ¿ya? Del mundo. Bueno, eso es. Entonces, ya hemos identificado que la bestia, la primera bestia, Apocalipsis capítulo 13, es el cuarto imperio, ya que es Roma. Y ahora la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 17, allí se habla de la condenación de la gran ramera, ¿ya? Es una mujer tipificada espiritualmente como una ramera, ¿ya? Con la cual dice, estoy citando Apocalipsis capítulo 17, y esto lo cito para poder entender mejor el contexto de Apocalipsis capítulo 13.
Y la Biblia dice que con esta ramera han fornicado todos los moradores de la tierra, todos los reyes de la tierra. Los reyes son los presidentes de las naciones, amigos, reyes de la tierra. Porque este cuarto imperio, si nosotros buscamos la historia, ya por supuesto que las naciones que abarcan este cuarto imperio, el imperio romano, tenían otros nombres en su tiempo, hace 2000 años atrás, ya, pero esas naciones, muchas de esas naciones subsisten con otros nombres. Entonces, esas naciones, ya, la Biblia dice que la bestia tiene 10 cuernos. Y esos cuernos que están en la bestia representan 10 reyes que no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad y poder y van a reinar juntamente con la bestia. Y por supuesto, amigos, estos 10 reyes o estos 10 cuernos que reinan con la bestia son presidentes de esas naciones. Entonces nosotros tendríamos que ver simplemente cuál es la geografía que abarcaba el Cuarto Imperio, el Imperio Romano, y ver qué naciones actuales están enmarcadas dentro de la geografía del Imperio Romano. Y vamos a ver qué naciones le van a dar su poder y su autoridad a la bestia. Los presidentes, estos reyes que son presidentes de estas naciones, le van a entregar a la bestia todo su poder político. ¿Ya? Todo el poder político, eso significa todo, el ejército de la nación, la moneda de la nación, todo el poder político se lo van a dar a la bestia y van a adorar a la bestia. Entonces estos 10 países poderosos ya van a reinar con esta bestia. Entonces queremos ver un poquito qué es este sistema. Entonces Apocalipsis capítulo 17 habla de la gran ramera. Y con esta gran ramera, espiritualmente hablando, han fornicado todos los reyes de la tierra. Y todos los moradores de la tierra, dice Apocalipsis 17, se han embriagado con el vino de su fornicación. En el versículo 5, en el Apocalipsis capítulo 17, dice que en su frente tenía un misterio. Tenía escrito, entiendo, Babilonia la Grande. ¿Ve? La dispensación gentil empezó allá en Babel, confusión, Babilonia la Grande, pero esta es Babilonia la Grande, dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, esta mujer, esta ramera, esta prostituta, espiritualmente hablando, ya es la culpable de todas las abominaciones que han ocurrido acá en la tierra, porque con ella se han embriagado todos los moradores de la tierra y los reyes han fornicado con ella. Entonces sigamos avanzando. Y esta ramera es rica, ya tiene todo el oro de la tierra porque está vestida, de oro y de púrpura y escarlata. ¿Ya? Y dice el Apocalipsis 17 que tiene un cáliz de oro en su mano, porque es una mujer religiosa. Y de ese cáliz de oro, ella le ha dado a beber de su cáliz, ¿cierto?, a todos los moradores de la tierra, y todos los moradores de la tierra se han embriagado con ese cáliz. Un cáliz representa algo religioso, amigos, ¿ya? Entonces, y dice al final del Apocalipsis capítulo 17, creo que es el versículo 18, que la mujer que has visto, dice, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora es fácil porque esta ramera, esta mujer, esta iglesia, ya porque mujer en la Biblia representa una iglesia, dice que está asentada o sentada sobre 7 montes. ¿Ya? Y esos 7 montes son 7 colinas. Entonces es muy fácil, amigos. En Apocalipsis capítulo 17 tenemos que encontrar una ciudad que se sienta sobre 7 montes, 7 colinas, ¿ya? 7 colinas, y que está vestida de oro, que es una ciudad rica, llena de oro, de piedras preciosas y de perlas, ¿ya? Y que reina sobre los reyes de la tierra. El versículo 18, el capítulo 17. Esas características tenemos que buscar,
para identificar quién es esta ramera, esta iglesia, esta mujer. Entonces, amigos, no es necesario estar adivinando porque hay una sola ciudad acá sobre este planeta, sobre la Tierra, que está edificada sobre 7 colinas, ¿ya? Y eso es Roma y eso es el Vaticano. Entonces, que es una ciudad rica, que se ha enriquecido y que está vestida de púrpura y escarlata, ¿ya? Entonces, esta mujer es guiada por esta bestia, por este cuarto imperio, por el imperio romano, ya porque el imperio romano, fíjense amigos, tiene todas las riquezas de los imperios que le antecedieron. Todo el oro, la plata, todas las riquezas de Babilonia pasaron a Media y Persia. Y todas las riquezas de Babilonia, de Media y Persia, pasaron a Alejandro Magno, al imperio helénico. Pero ahora todas las riquezas de Babilonia, de Media y de Persia y del imperio helénico o griego de Alejandro Magno pasó ahora al cuarto imperio, al imperio romano. Y esas riquezas, amigos, subsisten hasta el día de hoy. ¿Ya? Por supuesto que las manejan personas que yo creo que forman la élite, que son super archi, hiper millonarios que están, usted sabe, son parte de esta estructura del cuarto imperio romano. Bueno, entonces amigos, eso es lo que quiero decir. Ya hemos identificado en Apocalipsis capítulo 17 quién es la mujer y la bestia que la trae. La bestia que la trae es el cuarto imperio y esta mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Con razón todos los reyes de la tierra, los presidentes tan pronto son electos, tienen que ir a la ciudad, ¿cierto?, de las 7 colinas, para dar su respeto. ¿A quién? Bueno, a la cabeza de este cuarto imperio, si esa es la verdad, que reina, ¿cierto?, de una forma religiosa. Pero esa es la verdad, amigos. Y entonces, y la profecía apocalíptica dice, Apocalipsis capítulo 13, que de los Estados Unidos es escogido este último líder mundial que va a recibir todo el poder, va a tener los 2 cuernos, ¿ya? Y que representan, estoy repitiendo, todo el poder político y el poder eclesiástico a nivel mundial, ¿ya? Este va a ser un líder mundial que se va a presentar como el Mesías y que va a traer la solución de todos los problemas de este mundo. Por eso que la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Porque en su misma estructura, acuérdense que la bestia tiene 10 cuernos. Y dice que estos 10 cuernos, estos 10 presidentes de estas 10 naciones que forman este imperio también, son parte del imperio, del cuarto imperio, el imperio romano. Dice que estos presidentes de estas naciones le van a dar su autoridad y su poder a la bestia. Y van a reinar 1 hora como reyes juntamente con la bestia. Pero noten, amados, noten esto. Estos tienen un mismo propósito, dice el Apocalipsis capítulo 17, de entregarle su poder y su autoridad a la bestia. Pero fíjense, ellos aborrecen a la mujer, aborrecen su sistema. Y dice que la dejarán desolada. Busque usted un sinónimo de lo que es desolación. La dejarán desolada y desnuda y quemarán sus carnes con fuego. Es decir, son estos mismos reyes de estas naciones que primeramente le dan su autoridad y su poder a la bestia, pero en sus corazones la aborrecen este sistema, ya este cuarto imperio lo aborrecen a la cabeza del cuarto imperio, ¿ya? Entonces, y se dan cuenta de la farsa religiosa de este cuarto imperio, estos 10 reyes, ¿cierto?, estos presidentes de estas naciones, y dice que devorarán sus carnes con fuego, la van a quemar con fuego. Y eso, amigos, es fuego nuclear. Entonces, por eso decimos que Rusia, y es la verdad, yo no voy a estar acá, pero noten bien, Rusia en la profecía va a disparar un misil nuclear a la ciudad de 7 colinas. Y el último líder que va a salir de los Estados Unidos y que va a ser llevado, digamos, al Vaticano para ser ungido como el último líder de este sistema, de este cuarto imperio y que va a reinar sobre los reyes de la tierra, él va a ver la destrucción de Roma.
Ahora, eso lo digo porque yo creo que todos hemos leído ahora, para mí no es una autoridad, pero todos aquellos católicos, ¿cierto?, que han leído acerca de las profecías de Nostradamus, ¿ya? Nostradamus dice que el último líder, ¿cierto?, él va a ver la destrucción de la ciudad de las siete colinas. Y eso es así, amigos, porque viene el Armagedón, viene todo este desastre ya que viene sobre la tierra. Pero Dios ha prometido, ¿cierto?, levantar a su iglesia en el rapto prometido. Entonces esta bestia, se dice que el reinado de la bestia dura 7 años, muchos dicen 7 años, pero técnicamente, amigos, amados, son 3 años y medio, porque la Biblia dice que se le dio autoridad para reinar por 42 meses, y 42 meses son 3 años y medio. En el libro de Daniel dice por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y tiempo es, ¿cierto?, un año, tiempos son 2 años, ahí tenemos 3, y la mitad de un tiempo es medio año, 3 años y medio, que en la profecía se conoce como la semana 70 de Daniel. La primera parte de la semana 70 de Daniel la cumplió nuestro Señor Jesucristo cuando Él dio su vida en el Calvario para redimir a su pueblo, a su iglesia, a sus elegidos, para redimirlos, lavándolos con su propia sangre, con la sangre derramada, ¿ya?, del Cordero de Dios, ¿ya? Entonces, por eso que Juan lo anunció y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esa es la proclama de la Biblia, amigos, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, la Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero este sistema de la bestia, amigos, este sistema del cuarto imperio, este cuarto imperio romano que ha subsistido hasta nuestros días, con su cabeza, el último representante, el último emperador, por así decirlo, ellos aborrecen a Cristo, el Señor, ¿ya? Porque ellos tienen la antigua religión babilónica, ¿cierto?, que pasó a los griegos, y los griegos, las deidades griegas pasaron al panteón romano, pero digamos que con el tiempo el Cuarto Imperio le cambió los nombres y les puso nombres cristianos, porque escuchen bien, Juan se maravilló en Apocalipsis capítulo 17, Juan se asombró, porque la voz le dijo: ¿por qué te asombras? ¿Ya? Porque cuando Juan vio esa gran ramera que tenía un nombre en su frente, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y él vio, digamos, que era una iglesia que estaba personificando la verdad, ¿ya?, y que era traída por una bestia, por un poder, por un imperio, ¿ya? Él se asombró. Pero el ángel le dijo, ¿cierto? El ángel le dijo: ¿por qué te asombras? Lean ustedes, amigos, amados, lean ustedes el capítulo 17 de Apocalipsis. El ángel le dijo a Juan: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Yo te voy a decir el misterio de esta iglesia que personifica la verdad y de la bestia, de este imperio, de este cuarto imperio que la trae. Y ahí le dice: la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y la mujer le dice: está sentada sobre 7 montes. Y sabemos que esos 7 montes son las 7 colinas donde fue edificada Roma. Y de ahí entendemos todo esto, amigos. Entonces, y también entendemos en Apocalipsis, estoy juntando todo, Apocalipsis capítulo 13, que el que tiene sabiduría, dice Apocalipsis capítulo 13, los últimos versículos, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, por eso que la bestia es su nombre, el último líder, y su número es 666, estoy repitiendo. El hombre fue creado el 6º día, ¿ya? Pero este es un superhombre porque son 666, en oposición al 777, ya que es perfección, el número 7 es perfección. Entonces, pero este superhombre de Satanás, recuerden, estoy repitiendo,
que Satanás le da su autoridad y su poder y su trono. Lean ustedes la Biblia en Apocalipsis. Dios dijo, sé dónde moras, ¿ya? Donde está el trono de Satanás. Entonces, amigos, el trono de Satanás, estoy repitiendo, acuérdense que Satanás cayó del cielo, pero Satanás puso su trono acá en la tierra. Y ese trono ya se va a sentar en ese trono, bueno, el último líder mundial que va a regir sobre toda la tierra y va a tener todo el poder civil, el poder civil, militar, económico, ¿cierto? Y religioso. Por esto estoy repitiendo, van a ser una sola economía, una sola religión, ya, y ya lo están globalizando todo. Entonces van a tener el control de todo. Y va a ser la bestia, la bestia va a ser la imagen de la bestia, más bien, la imagen de la bestia, que son todas estas religiones que han salido de ella, ya, van a ser una confederación mundial de iglesias, amigos. Y esa confederación mundial de iglesias le va a ser una imagen edificada a la bestia. Y esta confederación mundial, ¿cierto?, de iglesias, va a hacer que todos adoren a la primera bestia, que es lo que es el cuarto imperio. El cuarto imperio cuya cabeza, ¿cierto?, es el último líder, ¿ya? Entonces, y ese último líder estoy diciendo que va a salir de los Estados Unidos. Entonces voy a estar terminando con esto, amigos, para no cansarlos. Entonces, ¿ya? Y esa confederación, esa imagen edificada a la bestia, entonces va a ser que todos adoren a la primera bestia, que todos adoren a Roma, la religión romana que ha subsistido por estos 2000 años y fracción. Y que todo aquel que no adore a la bestia se le ponga una marca, digamos, en la frente o en la mano derecha. La mano derecha representa ser la voluntad de este sistema mundial. Entonces un sistema mundial, amigos, terminando ya con todo el oro de la tierra, con todo el dinero de la tierra, con todo el poder político, ¿ya?, y militar, y con todo el poder eclesiástico, espiritual, pero poder demoníaco, diabólico, ¿ya? Entonces ese es el último líder, ¿ya? Sobre ese último líder va a estar todo esto, y eso es algo muy tremendo. Ya, voy a dejar eso ahí, amigos, lo voy a dejar ahí, y ahora quiero decir lo último. No quiero ofender a nadie, ¿ya? Y tampoco quiero decir nada de esto, pero usted va a entender a dónde quizás el Espíritu de Dios nos está dirigiendo. Mire, ha partido Francisco. Francisco fue el último papa, ya que tuvo la Iglesia Católica Romana, ya el último papa, ya, y por supuesto fue un tremendo líder. Y la curia romana, digamos, Francisco, el Papa Francisco, dividió la Iglesia Católica Romana, la dividió en dos, la verdad, y que está dividida en dos. Los cardenales, ya, que digamos van a entrar al cónclave, los cardenales que son menores de 80 años, que pueden elegir al próximo líder de la Iglesia Católica. Ya ellos son como 135 cardenales que se van a encerrar a puerta cerrada en cónclave para elegir al próximo sucesor del Papa reciente que falleció, Francisco. Entonces, ellos se van a reunir en cónclave y van a elegir al próximo Papa, el próximo líder de la Iglesia Católica Romana, ya que representa, que va a ser el líder de más de 1.300 millones de católicos. De acuerdo. La Iglesia Católica Romana tiene el propósito, uno de los grandes propósitos, objetivos que tiene, es el ecumenismo, ya es
de unir a todas las iglesias protestantes como una sola con ella. Pero no solamente eso, porque hizo grandes avances y progreso también el Papa Francisco en sus diálogos interreligiosos con líderes judíos y líderes del Islam. El Islam, la religión de Mahoma, aglutina, ¿cierto?, cerca de 1.500 millones de personas, ¿ya? Y los judíos también son una pequeña minoría, pero también es una de las religiones importantes en la tierra. Está el judaísmo, está el islamismo y está el cristianismo. Pues bien, todo va a una convergencia y a una unidad, ¿ya? Y eso es lo que el hombre quiere, porque la proclama, digamos, del ecumenismo es que todos sean uno, como dijo Jesús, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, ¿ya? Y esa es la proclama del ecumenismo, de unir todas las religiones, el protestantismo, pero también las demás religiones, budistas, sintoístas y disculpen, todas las demás religiones. Y eso va a suceder, amigos, eso va a suceder. Bueno, pero entonces yo decía que el mundo está en gran expectación, pero en tremenda expectación por quién va a ser el próximo líder de 1.300 millones de almas, ¿ya? Entonces, la profecía dice que van a elegir ya a un varón, a un hombre que va a salir de la tierra de los Estados Unidos. Saquen sus conclusiones. Entonces, de los Estados Unidos ya se supone que tiene que ser un cardenal que sea norteamericano. Y yo no quiero decir ninguna cosa de esto, no digo que así sea, pero tampoco quiero relacionar nada, pero hemos estado investigando quiénes son los cardenales papables. Y la prensa dice ya que uno de los favoritos, ya, para ser el sucesor de Francisco es un cardenal o arzobispo, yo no sabría decir exactamente cuál es su jerarquía, pero entiendo que hay dos, pero uno de ellos es Burke, ¿ya? Yo no sabría pronunciar ese apellido, pero Burke, creo que es cierto, Burke, y él tiene muchas condiciones, digamos, para ser elegido papa, ¿ya? Entonces yo creo que Tagle, ¿cierto? El cardenal Tagle ya no va a ser elegido, ni tampoco, bueno, yo tenía los nombres anotados, ya tampoco el secretario del Vaticano, ya Supi, no sé, Supi y otros ya que son también connotados hombres de cardenales de la religión católica romana, pero escuchen esto, amigos, no, de ninguna otra nación, ni de Argentina, ni de Europa, digamos, va a salir el próximo papa, ya, sino que ni de Asia tampoco, sino para cumplir la profecía. Si se cumple y el próximo papa, digamos, lo escogen, lo sacan de los Estados Unidos, entonces se va a estar cumpliendo la profecía de Apocalipsis capítulo 13, ¿ya? Entonces, amigos, yo no digo que sea así, pero es lo que creo. Ahora, yo respeto, digamos, la fe católica, porque en el fondo los cristianos, digamos, también somos católicos, los verdaderos católicos. Católico apostólico, pero hasta ahí no más, ¿ya? Católico porque significa universal y apostólico porque significa la enseñanza de los apóstoles. Pero cuando se dice ya romano, no por todo lo que acabo de explicar de la adoración a las distintas deidades que tiene el Cuarto Imperio. Yo no comparto bien eso. ¿Ve? Entonces, amigos, eso es, ¿ya? La Biblia dice que este último líder mundial
sale de los Estados Unidos y es ungido como el último líder mundial que va a liderar todo esto que estamos anunciando, esta nueva religión universal y que va a unir las economías y etcétera, 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 etcétera. Eso es. Entonces, la verdad de eso es que Dios está llamando, amigos y hermanos, está llamando a su pueblo a salir. Apocalipsis 18:4 dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿De salir de qué? Del sistema organizado por los hombres, ¿ya? Porque eso, por el sistema organizado por los hombres. Entonces, cuando comience lo que tiene que comenzar, ¿ya? Una apretura, entonces los verdaderos cristianos que están en las diferentes iglesias, como adventistas, como presbiterianos, los verdaderos cristianos que aman al Señor Jesucristo y que están dispuestos a dar sus vidas por el Señor Jesucristo, entonces, y que aman al Señor, aman la Biblia, aman la palabra y no soportan, no toleran que le agreguen a la Biblia algo que la Biblia no dice y que tampoco ellos toleran o soportan que le quiten a la Biblia lo que está escrito. Más bien estos verdaderos cristianos que están en los adventistas o en los anglicanos o en los episcopales o también en la misma iglesia católica, porque Dios tiene hijos allí. Hay católicos que son maravillosas personas, muchos y son creyentes y aman a Dios sinceramente, muchos católicos. Entonces, yo creo que Dios, ¿cierto? Cuando empiece esto, va a haber un despertar y Dios va a llamar a sus hijos de las diferentes denominaciones, amigos. Y voy a repetir, bautistas, metodistas, anglicanos, no sé, de las diferentes organizaciones religiosas, luteranos, y todos ellos van a formar el cuerpo de Cristo que va a ser raptado, amigos, porque lo que viene, la promesa del Señor, viene un rapto antes de la gran tribulación, antes del reinado de la bestia, viene un arrebatamiento, porque la Escritura dice, es muy clara, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, es decir, con los santos resucitados de estos 2000 años, dice que seremos arrebatados para reunirnos con el Señor en el aire. Entonces va a haber un encuentro uno de estos días. Jesús viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a todos aquellos que ha redimido por su sangre. Y entonces, por eso que viene una resurrección, la primera resurrección, todos los santos del Nuevo Testamento van a ser resucitados. Y la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que nosotros juntamente con ellos vamos a ser arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, este cuerpo del Señor Jesucristo, ya desde el Calvario hasta nuestros días, y nosotros, los creyentes del tiempo del fin, vamos a ser arrebatados, amigos, porque somos parte del cuerpo de Jesucristo. Y el cuerpo de Jesucristo es la palabra, ¿ya? Porque si Cristo es el verbo de vida, su iglesia, que es carne su carne, hueso sus huesos, vida es su vida, espíritu es su espíritu, poder de su poder, ella es una con Él, se une con Él. Voy a terminar diciendo esto, no pensaba decirlo, pero nosotros estamos viviendo en el libro de Apocalipsis, no estamos viviendo en el libro de Génesis. Estamos viendo el cumplimiento del libro del Apocalipsis. Y la palabra ordenada para este día es esto. Por ejemplo, Apocalipsis 19:7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa, lo dice su novia, y su esposa se ha aparejado. Y a ella se le ha concedido que se vista el lino fino blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, amigos, esas son las escrituras que estamos viviendo, porque Dios preordenó que en esta última edad los creyentes,
ya los creyentes que Él está llamando de todos los órdenes de la vida y de las denominaciones, etcétera, a que vengan y se unan con Él, que Cristo es la palabra, el verbo. Entonces, la palabra ordenada para este último tiempo es un casamiento, amigos, es una unión entre el Cristo y su iglesia, es un casamiento. Entonces yo digo, amigos, escuchen, terminando ya, ese casamiento es aquí en la tierra, porque el verdadero pueblo de Dios se está uniendo a la palabra. Y la palabra de Dios se está encarnando en este cuerpo de creyentes, ¿ya? Porque Cristo y la iglesia llegan a ser uno solo. Ahora escuchen esta profecía. Si Dios me está inspirando a decirlo, tengo que hablarlo. Dijo Jesús en San Juan 14:12, en aquel día tú sabrás que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes, o tú en mí y yo en vosotros. Y es por eso que Cristo también la profecía dice que Jesús dijo, vendré otra vez, San Juan 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque la iglesia y Cristo se unen en matrimonio y el esposo y la esposa llegan a ser uno. Por eso que en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Eso es, la iglesia y Cristo se unen en matrimonio, porque ese es el misterio de toda la Biblia. ¿Ya? La Biblia empieza con una primera pareja en el huerto del Edén, pero termina, ¿cierto?, con esta última pareja que se une en matrimonio. Cristo y la iglesia se unen en matrimonio y van a la cena y vamos a la cena de las bodas del Cordero que ocurren en el cielo. Ahora, aquellos que murieron, hermanos, aquellos que han partido, que nos han antecedido a nosotros y han partido, que no llegan, digamos, a ser perfeccionados, ya, no llegan a la expiación total y esta unión con Cristo, y que ellos partieron, no antecedieron, y ellos duermen en Cristo y están esperando ser resucitados. Bueno, ellos no conocieron a Cristo como el esposo. Nosotros sí le conocemos a Él como el esposo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el esposo, Él dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y la forma de tomarnos, amigos, es que usted y la palabra lleguen a ser uno, porque Cristo es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne, estoy citando San Juan 1:1, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Pero el misterio de Dios era, Cristo es el misterio de Dios, pero el misterio de Cristo es su iglesia, ¿ya? Y la iglesia es la esposa de Cristo. Y los creyentes del tiempo al fin, lo que quiero decir, se unen en matrimonio con la cabeza, con Cristo, de tal modo que llegan a ser uno solo. Pero los creyentes de las edades que nos antecedieron, ellos no tuvieron esta revelación. Y ellos lo van a conocer a Cristo como el esposo en la cena de las bodas del Cordero en el cielo, que son 3 años y medio de fiesta, de cena de bodas. Y después de esa fiesta, ¿cierto? Bueno, Cristo regresa en Apocalipsis capítulo 19 ya para juzgar a la gran ramera y a la bestia y al falso profeta que son echados en el lago de fuego, ¿verdad? Y entonces Satanás va a ser encadenado por 1000 años, porque lo próximo que viene, ya después de Armagedón, ¿cierto?, viene el reino milenial de Cristo, que son la luna de miel de Cristo con su iglesia. Entonces, eso es maravilloso lo que viene, amigos, amados. Lo que viene es glorioso, ¿ya? Viene este rapto, este arrebatamiento, viene la fiesta en los cielos, amigos, que es la cena de las bodas del Cordero, donde todo el cuerpo de Cristo resucitado, ya en cuerpos nuevos y eternos, ya vamos a estar adorando al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo vamos a estar adorando diciendo, tú eres digno. Bueno, eso ya ha sucedido,
tú eres digno de tomar el libro y abrir sus 7 sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios de todo pueblo, linaje, lengua y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo sobre la tierra. Entonces, amigos, viene el reinado del Mesías. Y ese reinado va a ser cuando Cristo se siente en el trono de David en Jerusalén y reine Cristo con nosotros, con su iglesia, su esposa, pues la esposa de Cristo es su iglesia, por 1000 años, ¿ya? Y hablando acerca de este matrimonio, el apóstol Pablo, ¿cierto? Un verdadero ministro de Dios, dijo esto, y vamos a terminar diciendo esto. Por esta razón, dijo Pablo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este gran apóstol dijo, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto a Cristo y su iglesia, que ya no son más dos, sino ellos llegan a ser uno. Termino diciendo, todo lo que era Dios, dijo el profeta de Dios del tiempo del fin, ¿cierto? Bueno, él ya partió, pero dijo, todo lo que era Dios, Dios lo vació en Cristo. ¿Usted quiere escritura? Eso está en Colosenses 2:9, donde dice, mirad que nadie os engañe en ninguna manera, porque en Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, todo lo que era Dios fue vaciado en Cristo. Pero esta es la buena noticia, amigo. Y todo lo que estaba en Cristo ahora es vaciado en su iglesia, para que Él y ella lleguen a ser una sola cosa. Esa es la buena noticia. Y no se olviden, Cristo y su iglesia llegan a ser una sola cosa. En aquel día, dijo Jesús, tú sabrás que yo estoy en mi Padre en mí, y yo en vosotros, y ustedes en mí. Y estoy repitiendo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La iglesia y Cristo llegan a ser una sola cosa. Ese es el misterio de la piedad, la palabra hecha carne, la palabra encarnada. Se encarnó en Cristo, ahora la palabra se encarna en su iglesia y la iglesia llega a ser la palabra viviente, porque ella está, digamos, la profecía de esta novia, el tiempo al fin que se convierte en la esposa, ya está en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11. Ella, el librito abierto que lo abre el Cordero de Dios y que él baja como el ángel fuerte, Apocalipsis capítulo 10, él baja para darle ese librito a ella, a su novia, para que se lo coma y se convierta en su esposa. Y eso es, amigos, Apocalipsis 10, 8 al 11, ese eres tú, amigo, amado, hermano, hermana, si usted ha sido preordenado por Dios y predestinado y su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero en esa sección eterna. No voy a decir más nada y un gran abrazo para cada uno de ustedes. Y repito, no hay nada en contra, digamos, de la fe o la religión de ninguno. No. Solamente estamos hablando la verdad del Evangelio de Jesucristo en amor. Y estoy diciendo que en las diferentes organizaciones Dios tiene sus hijos. En la organización católica, por supuesto, y Dios dice, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus plagas, no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, que los hijos de Dios están en las organizaciones, por ejemplo, los luteranos, por supuesto, pero el llamado del Señor es salir de la organización, de los dogmas, de los credos. ¿Están los hijos de Dios en los adventistas? Pero por supuesto que sí. Entonces, amigos y hermanos, los hijos de Dios están en todas esas organizaciones, en todas esas denominaciones, pero Dios los está llamando a una unidad consigo mismo. Y quizás debiera yo decir esto último, quizás yo lo voy a decir mal, pero hay un hombre que yo, la verdad, él tiene mucho coraje, mucho valor, y yo lo admiro mucho porque es un hombre con un corazón
Franco, y él es el cardenal Vilanó, creo que se llama, Vilanó, ¿ya? Y Vilanó dijo esto, búsquenlo ustedes en las redes, Vilanó dijo esto, Francisco nos ha traicionado. Y la verdad que todas estas cosas que se tejen en la curia romana, digamos, cardenal Vilanó, no sé si se lo estoy pronunciando bien, él ha denunciado cosas muy tremendas, amigos, muy, muy grandes que se urden y que se tejen ahí. Pero vamos a dejarlo hasta ahí nomás y eso es. Pero es admirable, digamos, el coraje y el valor de Vilanó, ya que él es un cardenal muy conocido por la curia romana, que se ha atrevido a decir grandes verdades que han levantado muchas cosas muy tremendas. Entonces, eso es, amigo, un abrazo para ustedes, un abrazo, digamos, para la Iglesia de Cristo, que yo digo son los verdaderos católicos y apostólicos. No romanos, católicos y apostólicos. Dios les bendiga, queridos amigos, un gran abrazo para ustedes y hasta una muy próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Dios les bendiga.